En la visión los caballos bíblicamente, en la Biblia, pues simbólicamente se refiere a guerras y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, ¿sí? Entonces, ahí Juan describe brevemente a los jinetes. Tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Entonces, el color del fuego es rojo, el del zafiro azul, oscuro o negro como humo, el azufre un amarillo sulfuroso, describiendo la roca que cuando se enciende, pues produce llamas y un gas sofocante, ¿sí? Hay unos textos que pueden avalar, pues, esta interpretación, que es Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 19:20, 20:10, 21:8, ¿no? También se habla de caballos. En la escritura los caballos se asocian con guerra, ¿no? Recordemos eso. Hemos visto los capítulos que hemos analizado y hemos estudiado los textos bíblicos y hemos evidenciado que los caballos se asocian con guerra, ¿eh? Pero no son caballos reales. ¿Por qué? Porque pues, aquí Juan está utilizando un lenguaje simbólico. ¿Cómo sabemos que es un lenguaje simbólico? Porque dicen que estos caballos tienen cabeza de león. Entonces no pueden ser literales, ¿sí? Hay que hacer un balance entre lo literal y lo simbólico, ¿sí? Cuando estudiamos el Apocalipsis, no podemos literalizar todo y tampoco debemos simbolizar todo, ¿sí? Cuando es literal, la Biblia lo dice claramente. Por ejemplo, Juan dice, yo oí su número. Cuando se habla en otro texto, yo oí el número 144.000. Sí, cuando escuchó su número, es algo literal, ¿sí? Aquí lo mismo, oí su número. Entonces es algo literal, hermanos. Pero cuando es simbólico, pues, cuando se dan rasgos o características, ¿sí? A elementos de la naturaleza, o por ejemplo en este caso animales, los caballos, que tienen cabeza de león, imagínate, los caballos no tienen cabeza de león, entonces eso debemos interpretarlo como simbólico, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, Juan observó que la cabeza de los caballos eran como de leones. Juan señala tres formas en las que los caballos demoníacos mataban a sus víctimas, todas ellas representando pues la furia violenta y devastadora, ¿sí? Con la que se desatará la ira de Dios. ¿Mm? Dice, las incineraban y las asfixiaban con humo y azufre. Entonces podemos ver que Juan vio la devastadora consecuencia de este ataque mortal de los demonios que iba a ser por estas tres plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres. Mira, aquí lo dice. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, en el verso 18, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Mm? Debe observarse, hermanos, que la palabra plagas, eh, pues aparecerá con frecuencia en los próximos capítulos que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Ah? En Apocalipsis 11:6, 15:1, el verso 6 y el 8, en Apocalipsis 16:9, el verso 21, Apocalipsis 18, el verso 4 y el 8, Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 22:18. ¿Sí? Y cuando la Biblia habla de plagas, ¿eh? Es un término que se utiliza para describir los destructivos juicios finales de Dios, ¿no? También dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿No? Tremendo, ¿no? Entonces, entonces aquí se da una descripción gráfica, ¿ah? de lo de la tremenda situación que experimentarán pues los impíos, ¿ah? Durante el desencadenamiento de los juicios de Dios. También se ve pues como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues la gran actividad demoníaca, ¿sí? Será mortal, ¿sí? Entonces aquí aquí en este último texto se le hace saber que no solo el poder de los caballos estaba en su boca, sino también en sus colas.
Habiendo comparado las cabezas de los caballos con leones salvajes, Juan observa que sus colas, es decir, eran mortíferas, semejantes a serpientes, ¿sí? Fíjate que ahí se utiliza otra figura metafórica o simbólica, ¿ah? Tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, estas metáforas, hermanos, describen el carácter sobrenatural y mortífero de esas fuerzas demoníacas, en términos que por lo general se entienden en el reino natural. ¿Ah? Eh, y pues, ya para terminar, a diferencia de las picadas de los escorpiones durante el ataque demoníaco en Apocalipsis 9:5, las mordidas de serpientes de estas huestes serán mortales, fatales. Cedo palabra, hermano Guillermo, por favor. Saludos, mi hermano. Bueno, voy a leer el pasaje. Verso 15. Dice así. Desataron a los 4 mensajeros que habían estado preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Wow, tremendo. A leer el 16 también, hermano. Dice, el número de los soldados de a caballo era de 2 miriadas de miriadas. Yo escuché el número de ellos. Esto equivale a 2 millones. Ahora, hermano, Jesús, o Yahushua, como usted le quiera decir, nos dijo que el día, escuchen bien esto, hermano, porque hay muchos que ya saben, según ellos, dice, el día y la hora nadie sabe. Ni siquiera estos mensajeros, dice ahí en el pasaje, creo que eso está en Mateo capítulo 24, verso 36. A ver si el hermano Rodolfo me quiera leer ese pasaje, que habla de que los ángeles tampoco saben, los que están en el cielo, ni siquiera el Hijo del Padre Celestial, ni siquiera Jesús. Sí, sí, sé cuál es. Repetímelo bien, hermano, porque se te escucha muy bajito. Creo que está en Mateo capítulo 24, verso 36. Ok. ¿Ahí me escucha bien? Se te escucha bajo, pero se te escucha bien claro. No lo mismo el hermano Henry, que se le escucha fuerte, pero a veces un poco distorsionado. Bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 36, dice lo siguiente. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Solo mi Padre, dicen otras traducciones. No sé si mi voz se escucha bien. Se escucha excelente, hermano. Sí, Bien, perfecto. Excelente, excelente. Se escucha bien, muy bien, hermano. Bueno, acá en Apocalipsis. Hermano, hable más fuerte, te escucha bajito. Acá en el Apocalipsis, ¿ahí se me escucha bien? Bueno, un poco mejor. Bueno, voy a hacer algo, hermano. ¿Se está proyectando la pantalla, las imágenes? Sí, mi hermano. Bueno, hermano, ahí no sé si cómo me escuchen, pero déjenme ajustar un poquito acá. Perdonen, hermano, de verdad que sí. No, al contrario, vamos a repetir, no sé si ya lo han dicho, estamos un poco incursionando en esto de estar transmitiendo así en vivo todo, así que sepan disculpar todos los oyentes, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Sí? Gracias y paz a todos. Bueno, no sé si me escuchan bien ahora. Sí, hermano Guillermo, ahora excelente, bien fuerte y bien claro se te escucha. Ahora No sí, sé qué es lo que hiciste. Muy bien, Sí, no sé. ahora sí. Bueno, en ese pasaje que acabó de leer el hermano Rodolfo,
de Mateo capítulo 24, verso 36. Espérense un momento, hermano. Quedó un eco. Acá en el Apocalipsis se nos indica que se libera a 4 ángeles o mensajeros que estaban listos y preparados, seguramente, hermanos, con el armamento, podría decirse, adecuado para ejecutar la tarea del juicio divino, hermanos. El enviado Juan o apóstol no está diciendo que los mensajeros sepan el día y la hora exactas, ¿ve? Pero sí menciona que es un tiempo exacto para el cual se han preparado. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Ve? O sea, se preparó la hora, día, mes y año, como lo dice el pasaje, pero no es que ellos sepan. ¿Ve? Todo gira en torno al propósito del soberano, del Padre Celestial, de Yahweh. ¿Ve? Esto quiere decir que Yahweh Dios determina el momento exacto y la, podría decirse, amplitud del castigo que impone a 1/3 de la humanidad. Y como decía el hermano, esto es literal, hermanos. ¿Ve? Establece el tiempo. Y también da a conocer que esta devastación sobre la humanidad, podría decirse, no es un momento pasajero, sino que durará el tiempo que su sabiduría haya establecido a fin de que el resto de los santos se salve. ¿Ve? Un corto tiempo desde el punto de vista divino para bien del remanente. ¿Ve? Bueno, si alguien me puede leer Apocalipsis capítulo 8, verso del 7 al 11, por favor, perdonen. Sí, cómo no. Apocalipsis 7. Capítulo 8, verso del 7 al 11. Bien. Dice lo siguiente. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado en el mar. Y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y el versículo 11 dice: y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Aleluya, mi hermano. Ahora, esta tercera parte tiene que ver en parte, algo con esto, porque cuando en ese capítulo 8 se refiere a la vegetación, es metáfora de las personas, como se puede observar en el libro de Daniel, que refieren a los reyes como árboles. ¿Ve? Incluso en los evangelios, como lo dije en ese capítulo, hay una metáfora de que la hacha ya está puesta en el árbol, en la raíz, algo así dice, parafraseándolo. Entonces, eso hace referencia a las personas, tiene que ver. Ahora, acá dice que muere la tercera parte de los hombres. ¿Ve? En Apocalipsis capítulo 9, verso 16 dice: el número de los soldados de a caballo, esta es la versión BIN, era de 2 miriadas de miriadas. Yo escuché el número de ellos, lo escuchó, hermanos. ¿Ve? Los 200 millones de soldados, puede decirse, sí,
que cruzan el río Éufrates. ¿Ve? Y acá no dicen que son chinos o coreanos. Como por ahí postulan de que creo que hay un ejército, me parece que es Norcorea, que es bastante vasto como también el de China. No sé cuál de los dos tenga, no son 200 millones, hermano, pero creo que son los ejércitos que más tienen. ¿Ve? Entonces, no significa que sean chinos. ¿Ve? Yo creo que más bien son criaturas demoníacas, como decía el hermano Rodolfo en sus anteriores comentarios, me parece, no sé. Si acá algún hermano puede aportar algo, sería excelente. Es para la gloria de Dios. ¿Ve? Los cuales, o sea, estas criaturas, me parece, son liberadas del tártaro también. ¿Ve? Como también en el verso 2 de este mismo capítulo lo dice. Ahora, esto se nos habla de estas huestes que a mi parecer pueden ser seres espirituales, decenas de miles y miles de miles. Leamos Salmos capítulo 68, verso 17. Dice así la escritura. Salmos capítulo 68, verso 17. Dice así. Espérense un momentito, hermano. Dice: los carros de Yahweh Dios se cuentan por veintenas de millares de millares, y Yahweh marcha en medio de ellos como en el Sinaí en santidad. Wow, tremendo, hermanos. Leamos también Daniel capítulo 7, verso 10. Verso 10. Daniel capítulo 7, verso 10. Si alguien me lo puede leer, hermanos, por favor. Hermano Rodolfo. Daniel Sí, capítulo dice 7, lo verso 10. siguiente. Muy bien, dice lo siguiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Aleluya. En los pasajes, hay algo raro aquí, hermanos. En los pasajes de las escrituras, en el idioma hebreo, el sujeto son los mensajeros. Mensajeros de Yahweh Dios. Pero aquí son tropas simbolizadas como de caballería. Es decir, esta es una metáfora, un símbolo que refiere a que son poderosas en fuerza. ¿Ve? Y nos recuerdan mucho a los ejércitos celestiales que el profeta Eliseo menciona en Segundo de Reyes, capítulo 6, verso del 15 al 17. Se lo voy a leer aquí rapidito. Segundo de Reyes. Hermano Rodolfo, hágame la asistencia y perdone. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 15 y 17 al 17. Muy bien, vamos a buscarlo. Capítulo 6, ¿no? Efectivamente, de Segundo de Reyes. Sí, del 15 15 al al 17. Muy bien, aquí efectivamente. va. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no hayas miedo en ti,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Jamás en el mundo, hermanos, ha existido un ejército militar encabezado por 200 millones, hermanos. Pero, sin embargo, hermanos, sí hay un ejército celestial que puede incluso superar ese número. De todos modos, aquí el número se recalca, como claramente lo dice el enviado o apóstol Juan. Él dice que él oyó ese número. ¿Ve? Es un número real. Él lo oyó. Lo cual no quiere decir que es algo profético, simbólico. No, él oyó el número. ¿Ve? Él lo escuchó. Dice así: el número de los soldados de a caballo era de 2 miriadas de miriadas. Yo escuché el número de ellos. Ahora, de repente aquí hay algo como extraño, porque uno puede parecer, ¿verdad? Pero las escrituras en el antiguo pacto me revela y que por eso es que le dicen Yahweh Sebaot o Jehová de los ejércitos, como está en la Reina Valera. ¿Ve? Yahweh de los ejércitos. ¿De qué ejércitos? De esa miriada de miriadas que le sirven a él. Ahora, no solamente ellos le sirven, hay pasajes que nos demuestran que hasta los contrarios también. Incluso en Job aparece el mismo Satanás yendo a un concilio donde el padre le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, bueno, es muy importante tener ese detalle, ese pequeño detalle ahí. Paso palabra, hermanos. Bueno, la verdad que fueron bastante completos los comentarios de los hermanos Henry y Guillermo, así que voy a hacer un breve resumen, tratando de no repetir mucho. Y bueno, acá se habla entonces de un número de los ejércitos de los jinetes que eran 200 millones, dice. Y aquí cabe preguntarse si es este un número literal o simbólico, que es un poco lo que estaba comentando el hermano Guillermo recién. Y es posible que el número no debiera de ser tomado literalmente, a mi parecer, ¿no? Pero que simplemente sugiere un ejército que es imposible de contar y que es más grande que lo que la humanidad ha visto. Después habla de corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos, que eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Acá se les da una descripción rara y grotesca, y esta es una poderosa imagen de horror, destrucción y asociación demoníaca. Y acá yo me pregunto si esto habla de un ejército natural o sobrenatural, o si es un ejército de hombres o un ejército de demonios. Si esto describe un ejército natural de hombres, entonces la rara descripción podría hablar de la mecanizada guerra moderna. Juan pudo describir la maquinaria moderna en los únicos términos que él podía, y el resultado que se tiene es raro, grotesco y terrible. Bueno, esa es una posible opción, y hay muchos que manejan esta posible descripción simbólica, ¿no? Pero un ejército humano de este tamaño jamás ha sido visto. El número total de todos los ejércitos en ambos bandos, en el pico de la Segunda Guerra Mundial,
era solo de 70 millones. Y en 1965 China dijo que tenía un ejército de milicia de 200 millones, pero este reclamo se puso en duda por muchos, así que no, como que no se le creyó demasiado. Aún si un ejército como tal fuera organizado y marchara hacia el oeste, es difícil, pero no imposible, ver a tal ejército matar a 1.000 millones o más personas, porque se habla de la tercera parte de los hombres. Por lo tanto, quizás la interpretación más segura es el ver esto como el ejército literal fuerte de 200 millones, pero un ejército demoníaco invadiendo la tierra. Esto da continuación a la idea de un ejército demoníaco en forma de langostas descriptas en el capítulo anterior, que hemos hablado bastante en el sábado pasado. Así que bueno, este simplemente es mi comentario y paso palabra. Gracias por sus excelentes comentarios, hermanos Guillermo y hermano Rodolfo. En cuanto a los comentarios de estos pasajes que hemos leído, ¿no?, sobre la sexta trompeta del Apocalipsis, ¿no? Sí, y ahorita que estaban pues haciendo los comentarios, se me venía a la cabeza a mí, ¿eh? Si hay un ejército de 200 millones bueno, llamémoslo, sí, seres espirituales encargados de destruir a la tercera parte de los ángeles, y si hay 7.000 millones de habitantes, eso significaría que en esa destrucción morirán más de 2.300 millones de habitantes, ¿no? La tercera parte, ¿eh? Aproximadamente 2.300 millones de habitantes, que serían muchísimos y millones y millones y millones de personas, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿sí? Es decir, yo pienso que es un número literal, ¿no? Por esta frasecita. Yo oí su número. ¿Se acuerdan que en los 144.000 también sucedió lo mismo? Yo oí su número. Entonces, si simbolizamos este número, entonces, pues, también deberíamos simbolizar el otro, pero sí, personalmente creo que es un número literal, ¿sí? 200 millones de seres espirituales encargados de destruir a 2.300 millones de habitantes. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que va a acontecer. ¿Eh? Sí. A ver, vamos a continuar. Sí. Sabemos que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los ángeles. Ya vimos esto. Y el poder de los caballos está en su boca, en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, vamos a estudiar pues los últimos versículos, ¿sí? A ver qué sucederá después. Dice, hermanos, miren lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿cuáles otros hombres? Pues si son 7.000 millones de habitantes, ¿eh? Sí, y mueren 2.300 millones de habitantes. Entonces, ¿a cuántos hombres se está refiriendo? Claro está, hermanos, que tenemos que sacar a los 144.000 y a la gran multitud, ¿no? Que no sabemos qué cantidad será, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso implicaría, hermanos, que es decir, el resto, ¿sí? Pongámosle un poco más de 4.000 millones de habitantes, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepintieron, hermanos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tremendo, ¿no? Dice,
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tenaz, ¿no, hermanos? Lo que va a suceder. ¿Eh? Es decir, a pesar de que la humanidad impía, pecador impenitente, ¿sí? No arrepentida, ¿sí? Vio todo lo que sucedió, que murieron 2.300 millones de habitantes en la Tierra. ¿Ah? Y ellos fueron testigos oculares de esa gran mortandad. Aún así no se van a arrepentir, hermanos. Tremendo. ¿Ah? Van a seguir adorando a los demonios. ¿Ah? Sí, por allá en la China van a seguir adorando a las imágenes de Buda. Por ahí los católicos romanos seguirán adorando a las imágenes de María, de los santos, ¿ah? Con la excusa de que las están venerando, pero realmente están adorando. ¿Ya? La gente no se va a arrepentir, va a seguir con su idolatría. Fíjense muy bien, hermanos. ¿Ah? Fíjense muy bien, algunas personas no creen en lo que enseña Éxodo capítulo 20, ¿eh? El verso 2 y 3 dice, no, eso era en el Antiguo Testamento, ahora sí, ¿sí? Que dice, no tendrás otros dioses para mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Muchos desprecian ese texto, hermanos, simplemente por el hecho de estar en el Antiguo Testamento. Incluso la Iglesia Católica en los 10 mandamientos que promulgó en su catecismo y que están escritos en su catecismo, sí, ese mandamiento lo quitó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les dañaría pues el negocio de la idolatría que tienen, ¿no? Pero hermanos, ¿sí? Si ustedes no, si yo les estoy hablando con mucho cariño, sí, también mucho respeto, pues, a todos los oyentes que son católicos y que fueron engañados por su iglesia y que siguen arrodillándose y adorando imágenes de yeso, de oro, de plata, de bronce, de piedra. Si no creen pues en el Antiguo Testamento, crean en lo que enseña aquí el Apocalipsis, mire. ¿Ves? No se dejen engañar. Millones y millones de personas seguirán cegadas en su idolatría, en su mariolatría, en su budolatría por allá en el oriente. ¿Ya? ¿Sí? Seguirán confiando más en imágenes de plata, oro, bronce, yeso, que en Dios. Y no se arrepentirán. ¿Sí? Pero aquí lo dice claramente y lo enseña el Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahí lo dice, ¿sí? No se arrepintieron de sus obras humanas ni dejaron de adorar a los demonios, ¿sí? Detrás de todas estas imágenes, ¿sí? Realmente no se está adorando a la imagen, sino se está adorando es a los demonios. Ahí lo enseña claramente. Y nosotros tenemos que ser muy claros, hermanos. Ahí lo enseña. Cuando usted, querido, estimado amigo, se está arrodillando delante de una imagen, ¿sí? So pretexto de que está elevando sus oraciones a Dios, ¿ah? Realmente está adorando es a un demonio, a los demonios. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, que no les valió haber presenciado, haber sido testigos oculares de la muerte de 2.300 millones de habitantes. Siguieron haciendo lo mismo, hermanos. ¿Ah? Sí, algunos siguieron matando, ¿ah? Asesinando. Y no solamente se asesina con un cuchillo, con un arma, un revólver, sino cuando hablo mal de mi prójimo, de mi amigo, de mi hermano. ¿Ah? Tampoco se arrepintieron de sus hechicerías, siguieron consultando al brujo, al adivino, ¿sí? Al que le lee el tarot, el café, ¿ya?
La gente siguió con esas cosas, hermanos, en lugar de buscar a Dios, ni de su fornicación. ¿Ah? La fornicación se refiere no solamente a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también se refiere muy claramente, hermanos, a, ¿sí? El homosexualismo es fornicación, la prostitución es fornicación, ¿sí? Y la pornografía es una forma de fornicación. Siguieron en eso, hermanos. No se arrepintieron ni de sus hurtos. Siguieron robando, ¿no? Haciendo lo que le desagrada a Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que no, que la gente no vaya a coger escarmiento con todas las cosas que van a sobrevenir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el mundo les atrae mucho, hermanos. Pero la Biblia dice, no amen el mundo ni las cosas que hay en él. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, si los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo no pertenecen al Padre, sino al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Entonces, tremendo, pues este es un llamado de atención. ¿Eh? Todavía estamos a tiempo, hermanos, ¿eh? De arrepentirnos de todas las cosas malas que hacemos. ¿Eh? Arrepentirse significa sentir dolor profundo por haberle fallado a Dios. Es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, pues, debemos arrepentirnos, ya, ahorita, en estos momentos, porque después se cierra la puerta de oportunidad y ya será muy tarde. ¿Mm? Esta gente ni siquiera se arrepintió con toda esa plaga que sobrevino, que destruyó a 2.300, más de 2.300 millones de habitantes. ¿Mm? Siguieron con sus cosas, ¿sí? Con sus infidelidades, mujeres y hombres, ¿ah? con todas las cosas con su homosexualismo, con todas esas cosas que le desagradan a Dios, hermanos, ¿ah? Con sus asesinatos. ¿Ah? Entonces, debemos buscar es a Dios, no al brujo, no al hechicero, no al gitano, no al que le lea la mano, no al que le adivine el futuro. Hay que buscar es a Dios, hermanos. ¿Mm? Bueno, cedo palabra, hermano Guillermo. Bueno, cedo palabra, hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, verso 17 y 18, hermano. No, ya el 19, 20 al 21. Bueno, pero si no los ha discutido, pues coméntelos, hermano. Efectivamente, hermano. Ahí va. ¿Se me escucha bajo o alto? Se le escucha más bajito que anterior. Anteriormente se le escuchaba más duro. Trate de hacer lo mismo que hizo anteriormente para que le escuche fuerte. Sí, ya. Ya, ahora sí. Bueno, dice, y de esta manera vi en la visión los caballos y los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, algunas traducciones, hermanos, indican que los jinetes portan corazas rojas, mientras que el texto griego acá dice tórax purinous, es decir, fajas o corazas que cubren el pecho de llamas o de fuego. ¿Ve? Luego tenemos el color azul de la planta llamada jacinto. La versión BIN, esta versión que yo uso, pone jacinto.
otras versiones como la versión nueva de King James, la versión latinoamericana, la NRSV, emplean la palabra zafiro para describir el tinte azul. La Septuaginta menciona jacinto también, en conexión con un tinte que se empleaba para teñir de azul la cortina del tabernáculo. Eso podemos leerlo en Éxodo capítulo 26, verso 1, Éxodo capítulo 27, verso 16 y Éxodo capítulo 28, verso 8. La mención de estos colores en las corazas protectoras son todos ellos descriptivos de elementos celestiales. El fuego, el azul añil, el amarillo oro del azufre. También son símbolos apropiados de los tres elementos destructores que son el fuego, el humo y el azufre, que sale de las bocas de los corceles. Estos tres elementos naturales son símbolos representativos de la guerra, hermanos. Desolación, destrucción de las huestes angélicas del juicio del Todopoderoso. Recordemos, por ejemplo, cuando los tres mensajeros son enviados y dos de ellos destruyen las ciudades de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, y todo el distrito prácticamente. Los claros elementos destructores son el fuego y el azufre, y la subsiguiente calcinación de la que asciende un azulado humo, se podría decir. Usted puede leer esto en Génesis capítulo 19, versos 24 y 25, el verso 28 también. Todos, hermanos, en el propósito de Yahweh son usados por él. Él es el Todopoderoso. Y no es que él esté afiliado con el mal, hermanos. No sé si alguien me está entendiendo acá. Porque son parte de las volteretas que a veces una teología sistemática quiere enseñar, pero que no tiene esencia, porque el Padre Celestial es el Todopoderoso, el único Todopoderoso que menciona las Escrituras. No es que hay dos Todopoderosos ni tres. ¿Ve? Todos dentro del propósito de Yahweh son usados por él, según su propósito y su sola soberanía y potestad. ¿Ve? Y lo podemos ver en el verso 17. Pues los caballos podrían ser demonios, ya que ni los chinos ni la humanidad tienen caballos como los descritos aquí, ni la cantidad, hermanos. No sé si alguien me está entendiendo. Más bien la descripción de los versos 17 al 19 es como la de Dragon Ball, se podría decir, como de dragón. Y sabemos quién es el dragón, a quién se simboliza o a quién se figura como el dragón. La humanidad no se quiere volver ahora a Yahweh, hermanos. El hermano Henry fue claro. El hermano Henry fue claro. No hay arrepentimiento, hermanos. Y mientras más se acerque el día del Señor, hermano, hasta uno a veces se le va la onda. O sea, el pueblo no se quiere volver a su Dios, hermanos. Vemos que cuando vean con sus ojos estas cosas horribles, tampoco lo harán, hermanos. Es lo más triste. Vemos que los humanos quieren averiguar por métodos las cosas celestiales, las cosas que pertenecen a la piedad. Y eso no es correcto, hermanos. Ahora, hay cosas que son ocultas. Pero lo que está sellado por Yahweh, solo él lo revela en su tiempo y en su hora, como hemos sabido, hermanos. Paso palabra.
Gracias, hermano Bueno. Guillermo. Seguimos con el hermano Rodolfo, por favor. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bien, acá, bueno, ya fueron muy exhaustivos los hermanos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Acá habla entonces dice que, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. En general, la humanidad no muestra arrepentimiento, como recién dijo el hermano Guillermo, a pesar de la presencia de algunas abrumadoras señales, ¿no? Como las que se estuvieron señalando. Y después dice, y dejaron de adorar a los demonios, o sea, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. O sea que en lugar de ello, el hombre continúa con su adoración a los ídolos de una manera de lo mismo de siempre, ¿no? Ellos continúan en su adoración de demonios, sea que su adoración sea o no consciente, porque hay muchas personas que no son muy conscientes quizás de que está mal ir a, por ejemplo, como se dijo anteriormente, creo que el hermano Henry lo había dicho, ir a tirarse las cartas de tarot o ir a hacerse leer las manos para saber el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras cuestiones. Entonces, hay gente que no está consciente de eso, pero yo creo que tenemos lo que se llama conciencia y algo nos dictamina esa conciencia. Y estas personas que están inconscientes de toda esta situación no se arrepentían, sino que, es más, profundizaban esta clase de situaciones en las que consultaban a divinos, por ejemplo, o hacer hechizos a través de llamadas brujas en la antigüedad, y bueno, hoy se las llama de otras maneras a estas personas, se les llama gente que hace limpiezas en las casas, por ejemplo, a través de determinados conjuros, etcétera. Y las personas que están conscientes de todo esto igual profundizan en estos aspectos que acabo de mencionar. Entonces es sorprendente el ver que tan rápida las cosas vuelven a la normalidad después de alguna calamidad, como un terremoto, por ejemplo, porque somos prontos a olvidar las lecciones de Dios y aún las lecciones que vienen con juicio. Bueno, luego dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta lista de pecados es una fuerte acusación en contra de la era presente, porque todo esto ocurre actualmente y ya desde un tiempo que viene ocurriendo, y se está profundizando cada vez más toda esta lista. Está en forma creciente todavía. Cada vez nos preguntamos si salimos a la calle y si volvemos nuevamente sanos y salvos a nuestras casas. Ciertamente nuestro mundo moderno está caracterizado por homicidios, hechicerías, asociados con tomar drogas, por ejemplo, fornicación y hurtos. Así que bueno, hasta acá mi aporte y paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo, por su excelente comentario, ¿sí? Acerca de estos últimos dos versículos del capítulo 9, ¿sí? Que nos parece tremendo que pese a todo lo que va a suceder, a la muerte de la tercera parte de la humanidad, la gente sigue con lo mismo, sigue, es decir, con su corazón no arrepentido, y siguen llevando pues el mismo estilo de vida pecaminoso que siempre los ha caracterizado, ¿no? Bueno, ahora le damos la palabra al hermano Guillermo. Hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, voy a leer los pasajes. Dice así, Apocalipsis 9:18. Dice, la tercera parte, ya lo comenté, pero no lo leí. La tercera parte de los hombres fueron muertos
por estas tres plagas, por el fuego, el humo, el azufre que salían de la boca de ellos. Dice el 19. Es un momentito, me gusta algo que hay eco. Es un momentito. Dice el 19. Pues el poder de los caballos está en sus bocas, colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Dice el 20. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, hermanos. Qué triste. Dice ahí, para dejar de rendir homenaje a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Dice ahí que aún ni así cambiaron de actitud. Hermanos, no se arrepintieron. Y estos versículos son claros. No se refieren al pueblo del Dios Todopoderoso de Yahweh, sino a los pecadores no arrepentidos, pecadores porque no siguen las instrucciones del Padre Celestial y de su ungido. Este pasaje, hermanos, por tanto, enfatiza, podría decirse, no las adversidades, sino los incrédulos, prácticamente obstinados, a pesar de la pérdida traumática de vida. El resto de la humanidad no quiso, viendo ellos lo que estaba pasando, según los textos, según el contexto, no quiso arrepentirse de sus maldades. No es porque el Dios Todopoderoso Yahweh no les hubiera dado el tiempo y razón para arrepentirse, hermanos. El apóstol o enviado Pedro es claro, no es que él tarde su venida. Hablo del ungido, que es parte del plan de Yahweh para salvación. No es que él tarde su venida, sino que tiene misericordia para con vosotros. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el evangelio, hermano. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Padre Celestial se ha acercado, su reino. ¿Cuál es su reino? Obedécele. ¿Qué tienes que obedecer? Lee su palabra. No sé si alguien me está entendiendo acá. A pesar, hermanos, de la pérdida traumática de vida, el resto de la humanidad, según el contexto, no según yo, no quiso o no va a querer arrepentirse de sus maldades. Ahí lo dice. Por ejemplo, el ungido, Jesús o Yahushua, como usted le quiera decir, dijo a la congregación o iglesia, en este caso la de Teatira, que le había dado a la profetisa Jezabel tiempo para que, del símbolo de ella, ¿no? Tiempo para que cambiara de actitud mental, o sea, se arrepintiera. No sé si alguien me está entendiendo acá. Pero no quiso cambiar, hermanos. No quiso cambiar la actitud mental fuera de su inmoralidad sexual. Léalo en el capítulo 2 de Apocalipsis. De igual manera, hermanos, aquellos sobre quienes cae la ira de Yahweh, según el contexto, no según yo, maldicen su nombre. O sea, hacen lo contrario a lo que dice Joel 2:30, que es citado en Hechos, que dice que en esos tiempos, el que
proclame el nombre de Yahweh, será salvo. No el nombre de su ungido, el cual también tiene dentro, como lo dice Éxodo capítulo 21, verso del 20 al 23, el nombre de Yahweh. ¿Ve? No es el nombre del ungido, Yahoshua o Jesús, como usted quiera decirle, es el nombre de Yahweh. En este caso, acá maldicen su nombre, hermanos. No sé si alguien me está entendiendo acá. Y no solo eso, sino que se negaron a arrepentirse. Acá Yahweh usa, puede decirse, golpes, pruebas, no sé, para hacer que las personas cambien de actitud, se arrepientan y se acerquen a Él para obedecer. Para acercarse a la, hay que acercarse a Jesús, a Yahushua, porque nadie va al Padre si no es por Él. O sea, a través de Él vamos al Padre. No sé si alguien me está entendiendo acá. Algo sencillo. La instrucción del Dios Todopoderoso no se quiere, no se quiere. Muchos piensan que es mala. ¿Ve? Entonces, hacen lo contrario a lo que dice la Escritura. Repudian al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y siguen tercamente venerando a todo tipo de ídolos, todos estos obras de sus manos, como lo dice el pasaje. ¿Ve? Es decir, el incrédulo se niega a abandonar todos esos palos, todos esos ídolos, todos esos, esa religión inducida tradicionalmente de generación en generación como verdadera. Pero sabemos por las escrituras, no porque somos más sabios que otros. La luz viene de lo alto, hermano. Que todas estas cosas son anti-escriturales, antibíblicas, anti-Dios, anti-Yahweh, anticristo, anti-Jesús, anti-Yahoshua, como usted le quiera decir. Son de hecho ídolos vanos fabricados por el hombre, hermanos. Sean de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. ¿Qué más puedo decir? A veces se me olvidan las cosas. De yeso, de barro, de lo que usted quiera. ¿Ve? Y esto lo dice la Escritura. Léase Jeremías capítulo 1, verso 16. Léase Jeremías capítulo 16, verso del 19 al 20. Daniel capítulo 5, verso 23. De lo que me puedo acordar. Miqueas capítulo 5, creo que del verso 12 en adelante. El hermano Rodolfo, si me lo puede leer, Miqueas capítulo 5, versos 12 y 13, creo que, y el 14, padre. ¿Qué dice? Por favor, hermano, perdona que te... No, al contrario, hermano. Lo voy a estar buscando. Miqueas capítulo 14, ¿no? Sí, Miqueas capítulo 5, verso del 12 al 14. Ah, bien, bien. Aquí lo tengo. Dice, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Aleluya. Hay otros ídolos, hermanos, que son las posesiones materiales. Hermanos, son ídolos. En especial, claro, ¿no? El dinero. Como claramente lo dice Mateo capítulo 6, verso 24. Y creo que Lucas capítulo 16, no recuerdo el verso, pero está ahí en ese capítulo. Acá el enviado Mateo
lo dice ahí en el capítulo 6. Creo que el contexto está entre el verso 20 en adelante. Ahora, Pablo menciona que adorar a ídolos es equivalente, podría decirse, cabe destacarlo, a adorar a los demonios. Es equivalente, hermanos. Es decir, los ídolos, podría decirse simbólicamente o metafóricamente, como usted le quiera decir. Saludos, les decía que el apóstol Pablo nos dice que de forma un poco indirecta, que, bueno, directa se podría decir, que adorar a los ídolos, todos estos palos, hierros, lo que sea que se adore, que interrumpe la adoración al Padre Celestial, equivale a adorar a los demonios. No es que solo adoran algo que no ve, no siente, no nada, sino que es la equivalencia, es como el símbolo de eso. ¿Ves? Y esto es prácticamente incuestionable. Por ejemplo, el cántico de Moisés contiene las palabras acerca de la relación de Israel, del pueblo de Yahweh, con Yahweh. Valga la redundancia. Dice así, dice Deuteronomio capítulo 32, versos 16 y 17, dice así, dice, bueno, se me complica un poco. Hermano Rodolfo, no sé si me puede ayudar. Deuteronomio capítulo 32, versos 16 y 17. Por favor, hermano, y perdona. Sí, hermano, lo voy a buscar entonces. Vamos al Antiguo Testamento. Sería Deuteronomio. Vamos a buscarlo, aquí lo tengo. 32. Verso 16 y 17. Excelente, aquí lo tengo. Dice lo siguiente. Despertáronle a celos con los dioses ajenos, enseñáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aleluya, hermano. O sea, un ídolo hecho de cualquier material es y sigue siendo un objeto muerto. Mas los demonios inducen a la gente para que veneren ídolos. No sé si alguien me está entendiendo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Déjame ver si lo puedo leer yo, hermano. Vamos a ver. Primera de Corintios. No puedo, hermano. Hermano, por favor. Sí. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Ok. Dice lo siguiente. Antes, algo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es decir, hacer esa veneración o adoración es lo mismo que adorar a los demonios, hermanos. Y los demonios, créanme, no, bueno, créanle a la Biblia. Los demonios nunca traen bienestar. Sus seguidores siempre
van camino a la muerte, hermanos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Ojo, lo dice la Escritura. Siempre inducen a seguir lo contrario a lo que Dios y su ungido dice. Por ejemplo, algo sencillo, práctico, que no hay que torcer para darle otro entendimiento. Las Escrituras dicen, ama a tu enemigo. La carne siempre te va a decir lo contrario. Es natural que se defienda sola. El yo, ¿ve? Pero hay que tener dominio propio. Pero hay seres espirituales que te inducen, no solo a través de las personas, sino que ellos mismos, a que tú creas y hagas eso. Lo contrario a lo que el Padre Celestial y su ungido nos instruyen a través de la Escritura. No sé si alguien me está entendiendo acá. O sea, prácticamente, por ejemplo, bueno, ya eso caería en el próximo verso, que es el último. Bueno, aunque lo voy a decir ya. Las prácticas espiritistas. Incluso hay reuniones de estos varones que ellos dicen ser cristianos. Imagínense, hermanos. Y la práctica del espiritismo está íntimamente conectada con el pecado de idolatría, y también con el que le sigue, la inmoralidad sexual. Estos actos violaban directamente la ley de Yahweh, la Torah, la instrucción, la enseñanza, que es lo que significa realmente la palabra Torah. Enseñanza o instrucción. ¿De quién? De Yahweh. ¿A quién? A su pueblo. Y también a nosotros que éramos gentiles, pero ahora, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, hemos venido a ser su pueblo. Ya no hay judío, ni gentil, ni griego, sino un pueblo que él escogió. La palabra cristiano significa pequeño escogido. Es una combinación del latín con el griego. Por ejemplo, lo de la práctica del espiritismo, usted puede leerlo en Éxodo capítulo 20, verso del 3 al 4. También en el verso 13 y verso 14. El hermano Rodolfo lo va a leer. Éxodo capítulo 20, verso del 3 al 4 y después del 13 al 14, hermano. Muy bien, vamos a buscarlo. Bien, Éxodo capítulo 20, verso del 3 al 4 y después Muy bien. verso 13 y 14. Muy bien. Un pasaje. Bien. Acá el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. No matarás, no cometerás adulterio. Aleluya. En la Escritura se menciona muchas veces la idolatría conectada con la brujería, que es abominación para Yahweh, como lo dice Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 11. Bueno, el 12 también. De hecho, hermanos, Yahweh Dios dio instrucciones precisas a Moisés para que se diese muerte, escuchen bien esto, a los que consultaban a los adivinos y a los que practicaban agorería, brujería, etcétera. El hermano Rodolfo lo va a leer. Ya nada más me quedan 3 versos y ya termino el comentario. Hermano Rodolfo, Éxodo capítulo 22, verso 18. Bien. Dice lo siguiente.
a la hechicería no dejarás que viva. Aleluya. Levítico capítulo 20, verso 6. Hermano Rodolfo. Sí, sí. 18, verso 6, ¿no? 20, verso 6. Perdona. Muy bien. Bien, aquí va. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y le cortaré de entre su pueblo. Lee el verso 27 también, hermano. Muy bien. El verso 27 dice lo siguiente. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Aleluya. Y estas cosas no quieren que tú las leas. Sí, tú, te hablo a ti, que estás escuchando. ¿Sabes por qué? Porque naturalmente los estudios dentro de la religión apóstata, dentro de todos estos concilios denominacionales, no te citan el antiguo pacto, del cual citan todos los apóstoles y todos los hombres de Dios en el nuevo pacto, hermanos. Volviendo al tema, el apóstol Pablo nos habla de esto también. Y dice que son obras de la carne. Hermano Rodolfo, Gálatas capítulo 5, verso 20. Ya este es el último verso. Gálatas capítulo 5, verso 20. Muy bien. Gálatas 5:20 dice lo siguiente. Vamos al Nuevo Testamento. Y aquí va, Gálatas 5:20, aquí lo encontré. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aleluya, hermano. Y hay doctrinas que enseñan que uno sí puede tener todo eso que el apóstol Pablo dice ahí. ¿Alguien me está entendiendo acá? Lo dicen y lo enseñan. Lo dicen y lo enseñan. Jesús, en el capítulo 13 de Juan, versos 34 y 35, lo voy a parafrasear, no lo tengo aquí, perdónenme. Dice lo siguiente. Un mandamiento, parafraseándolo, hermanos. Dice que Él nos da un nuevo mandamiento. Dice que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Creo que dice así. Dice, y dice el 35, dice, en esto, ¿en qué? En el amor, los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. Aquí lo leo si querés, hermano Guillermo. Dele, hermano, dele, y perdone. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aleluya, hermano. Ahí paso a palabra, hermanos. Gracias, hermano Guillermo, por esos comentarios tan exhaustivos que acaba de realizar. No sé si el hermano Rodolfo tiene algunos comentarios adicionales finales. Bueno, no, simplemente que entendamos que estamos viviendo en estos momentos que ya hemos
caracterizado, ¿no?, en cuanto a diferentes tipos de pecados, que para el común de la gente son moneda corriente, o sea, es algo normal. Llega un momento en donde la conciencia queda cauterizada. Entonces, el hecho de ir a matar a alguien, por ejemplo, el que está acostumbrado a matar, por ejemplo, le es algo natural. Lo mismo en diferentes tipos de pecados. El tema de la idolatría. El dinero muchas veces es un ídolo y se adora el dinero. Y así con diferentes tipos de ídolos, ¿no? Y con diferentes tipos de pecados. El tema de la fornicación, por ejemplo. Así que, bueno, tengamos en cuenta que esto hoy en día lo estamos viviendo ya. Y como dije anteriormente, esto se va a ir acentuando cada vez más. Y en esos tiempos en los cuales estamos ahora poniendo atención en todos estos versículos que estamos leyendo, en esos tiempos va a estar de una manera más profundizada todavía y va a ser más moneda corriente todavía. Y desgraciadamente va a estar tan cauterizada esa conciencia de que yo les comenté anteriormente que ni siquiera se van a arrepentir a pesar de todas las consecuencias que se va a estar viviendo en esos momentos. Y todo lo que estuvimos comentando y todo lo que significa literal y simbólico, que ya hemos dado, yo creo que unas buenas interpretaciones simbólicas de lo que estuvimos leyendo aquí en el Apocalipsis 9, ¿sí? De los versos 13 al 20 que hemos tratado hoy. Así que bueno, simplemente eso, así que paso palabra. Bueno, quiero hacer un comentario final. Muchísimas gracias, hermano Rodolfo, por su excelente intervención. Es decir, estuve haciendo como un análisis de todo lo que ustedes dijeron, hermanos, y realmente, pues, tremendo, ¿sí? Tremendo, ¿sabe por qué? Pensar que la muerte de una tercera parte de la población de la Tierra, que será pues el desastre más catastrófico que nunca habrá sucedido, que nunca ha sucedido y que jamás volverá a suceder, y que estremecerá la Tierra. Tremendo, me parece tremendo que aún así, ¿sí?, el corazón de las personas siga endurecido, ¿no? Es decir, de esos hombres que no fueron muertos con estas plagas. Es decir, que ni aún se arrepientan. Es decir, ¿qué será lo que pasa? Yo me pregunto, bueno, que no vieron los cuerpos tirados de 2.300 millones de personas. ¿Por qué tienen un corazón tan endurecido como el del faraón? ¿Ah? Como para arrepentirse o como para cavilar en su corazón. Uy, no, mire, esto es una muestra de que tengo que cambiar o arrepentirme, pero no. Siguen en lo mismo, hermanos. Lo mismo está sucediendo hoy en día, hermanos, con esta pandemia que está azotando pues a la humanidad, pese a que solamente han muerto como 1.000.000, poco más de 1.000.000 de personas, ¿ah? Y pese a que pues la gente fue llevada a estar en confinamiento en sus casas, ¿sí? Aún así, hermanos, no sé en sus países, pero en mi país, la gente no haya la hora de que se abran las discotecas, que se abran los antros de perdición y todas esas cosas para volver a su misma rutina y estilo de vida pecaminoso. Es decir, me parece inconcebible eso, ¿cierto? ¿Ah? Que aún ni con las plagas, ¿ah?, ni aún viendo, ¿sí?, cientos de miles de personas muertas hoy en día con esta pandemia, la gente se quiere arrepentir, quiera seguir en lo mismo. ¿Ah? Antes no haya la hora de decir, uy, mire, ojalá se abran los prostíbulos, ojalá se abran las tabernas, ojalá, ¿sí? Tremendo, hermanos, tremendo. No hay corazón, no hay un corazón arrepentido, no hay una verdadera conversión hoy en día. Y algo, analizando lo que decía el hermano Guillermo y el hermano Rodolfo, ¿sí? Aquí, y lo que pues enseña, aquí nos está enseñando las Sagradas Escrituras, ¿sí?
que ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. El hermano Guillermo nos mostraba un texto que quiero volverlo a repetir para añadir algo. Antes digo, lo que sacrifican los gentiles, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Si esta gente que no se arrepintió de sus pecados, al ver la tercera parte de la humanidad muerta, si no están participando de la mesa de Dios, ¿de qué mesa están participando? Pues ahí lo dice, ni dejaron de adorar a los demonios, y no solamente por el hecho de adorar a estos ídolos de oro, piedra, plata, bronce, yeso, oro, sí, sino también recordemos que esto va a suceder. Esto va a suceder al final de los tiempos escatológicos, cuando esté gobernando el anticristo, ¿no? Mejor dicho, la bestia o el último anticristo, que han habido muchos anticristos, ¿no? Entonces, es decir, la gente prefiere adorar a toda esta idolatría. Eso indica de que el anticristo también lo va a hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Recordemos que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El verso 3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa desviarse de la verdad. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, la bestia, el anticristo, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso nos hace pensar, hermanos, ¿sí? Es como uno abrebocas de lo que vamos a ver en el capítulo 13, de que esa bestia o último anticristo no es ningún gobernante humano como muchos creen, sino que es un líder religioso. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 13, ¿no? Entonces, aleluya. Tremendo, hermanos, tremendo, ¿sí? Tremendo. Que la gente continúe con eso, ¿sí? También, pues, ahí ya discutimos, ya estuvimos hablando, ¿sí? De los pecados que no se quieren arrepentir las personas, ¿sí? De las obras de sus manos, adoraron a los dioses y demonios. En segundo lugar, los delitos violentos como los homicidios serán de forma incontrolada. Es decir, al final de los tiempos, es decir, se matarán las personas uno con otro y eso será hasta normal. Despojados de todo sentido de moralidad. Las personas no... Estará feo eso, hermano. ¿Señor? Va a estar feo eso, hermano. Sí, va a estar feo. Las personas no arrepentidas imitarán a las huestes de demonios en su deseo desenfrenado de sangre. ¿Sí? Salen 200 millones a destruir a 2.300 millones de hombres impíos e impenitentes. Pero entre ellos también se matarán, imagínate. También estuvimos hablando de hechicería y claro, muy bien, muy pertinente los textos que trajeron los hermanos, sí, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que condena de una forma categórica e incisiva la hechicería, la brujería, el espiritismo, el tarot, todas esas cosas. Pero también debemos tener en cuenta que esta palabra griega, se deriva de la palabra hechicería, también se deriva de la palabra griega farmakion. Sí, sí, sí. También de donde procede el vocablo farmacia con sus derivados, ¿no? Farmacéutico. Y también esto, es decir, hechicería tiene que ver con todos esos aspectos, pero también con este, hermano. Se creía y aún se cree que las drogas causan un estado religioso superior de comunión con las deidades. La industria farmacéutica hoy en día está... Negocio total, hermano.
Es un negocio multimillonario que está creando cosas para curar unas cosas, pero destruir otras, porque esas industrias les conviene es que la gente esté enferma. Para que entre más gente enferma, pues más millones de millones de millones de millones de entradas, ¿sí? Entonces, fijémonos hasta en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí el demonio cómo está atacando las huestes, estas huestes angelicales malignas? Entonces, también en cuarto lugar prevalecerá la fornicación, ya hablamos, ¿no? Que se puede incluir el pecado sexual de cualquier tipo, ¿no? ¿Sí? En ese tiempo se verán perversiones sexuales indescriptibles, sin desenfreno algunos, como los días de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Mm? Eso Efectivamente. se agostaban hasta en las calles y todo eso, hombres con hombres, mujer con mujer, en su lascivia, eso se verá al final también, hermanos. Bueno, es que Jesús dijo, como los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida, antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Entonces, y la gente no querrá arrepentirse de sus hurtos, ¿no? Y hurtar no solamente significa robar cosas materiales, ¿no? Hurtar también significa robar la mujer del prójimo, ¿sí? Sí, O viceversa, ¿sí me entiende? Eso es lo que se ve hoy en día, hermano, la infidelidad. Tremendo. ¿Ah? Pero ahora, pero después, cuando se desate esa ira de Dios, pues se va a ver a mayor escala. ¿Ah? No habrá honradez, ya que las personas competirán por el aumento, sabemos, de la escasez de comida, ropa, agua, abrigo, medicinas. Entonces, sí, habrá competencia. Es decir, la gente se volverá deshonesta, ¿no? Más de lo que es ahorita. Entonces, bajo la influencia de las grandes fuerzas demoníacas, el mundo descenderá, ¿sí? Al pantano de todo lo que es apostasía, todo lo que se desvía de la verdad, ¿sí? Del asesinato, de la perversión sexual, del delito de una forma sin paralelo a la historia humana. ¿Eh? Entonces, por eso es que ahí es cuando entendemos que en Judas 15 dice que es algo muy serio entender que el Señor vendrá un día para hacer juicio contra todos, ¿eh? Pero a la luz de ese juicio venidero es la responsabilidad de todos ¿sí? De todos nosotros como creyentes, proclamar fielmente pues el evangelio a los incrédulos y hablarle al pan pan y al vino vino, hermanos. No nos pongamos a ocultar o a eclipsar como suelen hacer muchos líderes de la cristiandad apóstata, a ocultar todo con palabras bonitas y eclipsar estos juicios venideros de Dios sobre la humanidad. No, tenemos que hablarles claramente de lo que va a suceder. ¿Ah? Para así, pues, como dice Judas 23, para arrebatarlos del fuego, no el fuego del infierno, el fuego eterno, ¿no? Sino del fuego que destruirá a los impíos, pecadores e impenitentes, ¿ah? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Sí? Termino mi conclusión. ¿Sí? ¿Terminamos aquí, hermano? ¿O algo más para agregar? sí, quiero enriquecer un poquito Uh-huh. lo que dijiste. Y también leer el verso 21 que no, pero bueno, yo hablé de eso igual. Pero voy a leerlo un momentito aquí rapidito, ya para cerrar ya. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Santo hermano. No, de mal en peor, hermano. Increíble. Las escrituras son claras. Así está la humanidad, hermanos. Celebran los juega vivos,
no tienen conciencia, no hay remordimiento, no sienten, están cauterizados. Y tenemos que tener cuidado que eso no nos ocurra a nosotros. Si no nos sentimos mal por algo que hemos hecho contrario a lo que el Padre Celestial nos instruye en su palabra, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé nuevamente esa sensibilidad, se podría decir. Este pasaje, ya para cerrar, Juan, como les dije anteriormente, incluye acá, en este verso 21, dice, incluye a los hechiceros. Y incluye a los inmorales sexuales, a los homicidas también, a los idólatras, a los ladrones. Todos somos ladrones, todos hemos robado. Solo que tenemos estamos, como lo dijo el hermano Henry, en la era del favor de Dios, de la gracia del Dios Todopoderoso. Estas personas, según dice la Escritura, pasarán a la muerte segunda, que será para destrucción eterna. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Te lo voy a leer. Ojalá y no me moleste. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los incrédulos es precisamente que no creen en Dios. No hay un medio, hermano. Si tú no crees en Dios, crees en la filosofía hueca y satánica, que es contraria a la de Dios. No hay un medio. Dice, los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos. Su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. En el capítulo 22, verso 15 dice lo siguiente: pero los excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Wow, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Como lo dijo el hermano Henry, se emplea la palabra fármaco. Farmacón, mejor dicho, así se dice, farmacón, que literalmente podría traducirse por droga, como lo dijo el hermano. Entra, cabe. Y según el libro de gramática griega de Robertson, en su página 998, postula sobre esta palabra fármacon, que significa poción mágica o amuleto. ¿Se están dando cuenta de lo que este pasaje nos quiere decir, hermanos? Tómate esto, que esto te vale. Eso es un amuleto, hermano. Eso no es religión. Si alguien viene y que no, que tómate, yo te voy a hacer un menjurje ahí para que te sane y vamos a orarle a no sé a quién y tiene hierbita y usted ve que tiene un santito ahí. Hermano, es un amuleto, una poción mágica. No es lo mismo que alguien te diga, un hermano te diga, hermano, usa tal cosa y esto y tómatelo. No es si alguien me está entendiendo. A que tú vayas a donde uno de estos brujos que te llene de hierbitas y el humito y la cosa y te diga que esto te lo pongas adentro de tu cuerpo y que eso te va a ayudar. Eso es una poción mágica, hermano, es un amuleto, una brujería. Sí, perdón, hermano Guillermo, una pequeña intervención. Muchas veces, además de lo que estás diciendo,
esto también tiene que ver que actúa como placebo, todo eso. El Sí, placebo sabemos que es algo que en realidad a uno le dicen, bueno, esto te va a servir para tal cosa, para la otra, inclusive para sanarte, y en realidad le están dando agua, quizás, en una pequeña botellita y que luego se inyecta a nivel intramuscular, por ejemplo, ¿no? Y eso es un placebo, es algo parecido a lo que estás comentando. Eso solo quería... excelente, excelente. O sea, y esto es diferente a que alguien te diga, hermano, toma, tómate una aspirina, calientas agua en la estufa, echas la aspirina, le echas miel y te lo tomas porque eso te alivia. No es lo mismo que alguien te diga eso. A que eso que te están diciendo sea algo mágico, sea algún fármaco, como lo dice la palabra, sea algo que mágicamente, por la dedicación que tiene eso, te sane. No sé si me estoy explicando. Esos sortílegos, no, y aquí, hermanos, esto está netamente aquí plasmado en este verso y en los versos anteriores y en los posteriores también. Entonces, esto es lo que el diablo, Satanás, está haciendo con la población. Está haciendo que confíen más en el espiritismo, en la brujería, en los agoreros y en todos estos fármacos. Esa palabrita la voy a usar bastante, hermano Henry. En vez de confiar en el único Dios verdadero, en Yahweh y en su ungido. ¿Ves? Como ya lo habíamos dicho en Gálatas capítulo 5, verso 20. El que tiene una referencia cruzada con el capítulo 18, verso 23 de Apocalipsis. Se lo voy a leer. Vamos a ver si puedo. Sí, abrió. Dice, el verso 23 del capítulo 18 de Apocalipsis, ya para cerrar, dice, la luz de la antorcha nunca más alumbrará en ti, y la voz del novio y de la novia nunca más se oirá en ti, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y porque todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. ¿Ves? ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchos están siendo engañados desde el púlpito por magos, por psíquicos, por personas que usan dentro de los púlpitos, dentro de su predicación, psicología, barata, por cierto. Prefieren usar esas filosofías que predicar la palabra de Dios. No confían en el Dios Todopoderoso. Confían en su Dios, que es el dinero, pero en Dios no confían, sino que prefieren hechizar a la mies del todo, hermanos. Así que, hermanos, los invito a que el próximo sábado, de la misma forma que usted se enteró, que hacemos esta reunión, se va a enterar y que nos acompañe. Si no nos acompaña y está escuchando este audio, anímese. Si quiere participar o dar algún aporte, también puede hacerlo. Paso palabra a los hermanos. Y bueno, yo simplemente quiero culminar diciendo que todas aquellas personas que estén en estas situaciones de pecado que estuvimos enumerando y que tienen esa conciencia cauterizada en este momento, si estas palabras les llegan, que traten de tener un cambio de actitud, una metanoia. Esa metanoia significa una distinta manera de pensar. Y esa manera de pensar nos lleva a tener una actitud diferente ante la vida, una nueva forma de vivir. En Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo
que se arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que empieza a estar en nuestro ser, va a hacer que podamos tener una nueva forma de vivir. Y de esa manera le vamos a dar gloria a Dios, no a nosotros mismos, porque sí, nosotros vamos a estar esforzándonos, pero esto es gracias al Espíritu Santo, a ese poder. Entonces, de ahí que aprovechemos este tiempo de gracia en el cual estamos todavía. Bueno, simplemente eso. Paso palabra.